pues continuamos. Deudas, presupuestos, perspectiva cristiana. Decíamos que la Biblia habla del dinero. Ya usamos un cuadro parecido a este ayer, diciendo cómo la Biblia habla mucho del dinero. Jesús habló del dinero más que de ningún tema, un área importante. Las posesiones, las riquezas, las propiedades, la ausencia de todas ellas nos llevan a servirlas muchas veces. Y Jesús dijo: no podéis servir al Señor y a las riquezas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Está ahí puesto en una mayúscula, en negrita reforzada, el cual ha condicionado a algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados por muchos dolores. Cuando hablamos de mayordomía del dinero, los temas típicos que normalmente se hablan son el don de dar, que bueno, lo hemos tocado de referencia, la virtud de ahorrar, no hemos hablado mucho de ella, pero está implícita en lo que hablábamos, cómo gastar mucho o poco y en qué invertir, y por último en el tema de las deudas. En este taller lo que vamos es a tratar este tema. Deudas, ¿qué son? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo son convenientes? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Y si no pagamos? ¿Cómo reducirlas? Y lanzaremos incluso una propuesta de cómo trabajar con deudas. ¿Qué son? ¿Qué implican las deudas? Es la obligación de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, y por lo general es lo relativo a dinero lo que tienes que devolver. Sinónimos: adeudamiento, adeudo, cargo, compromiso, debe, débito, déficit, endeudamiento, obligación, el pasivo. Todos esos sinónimos en el fondo significan lo mismo y habla de aquello que tenemos que devolver porque antes nos lo han dado. ¿Qué son y qué implican las deudas? Si le preguntamos a un departamento de marketing o de venta, nos dirá: es lo que te permite disfrutar de cosas hoy y pagarlas mañana. Es una definición que nos daría un departamento de marketing. Y la verdad es que es un mensaje muy potente lo que acabo de decir. La clave está en disfrutar, todos nos apuntamos a ese carro si es posible. La sociedad está enfocada en que se disfrute de lo bueno, de lo malo, y que no nos importen las consecuencias, solo que se disfrute. La sociedad dice que las deudas es algo positivo, necesario, inevitable. Los lemas principales sobre deudas son: compre hoy sin entrada y sin ningún pago hasta no sé qué fecha. Puedes conseguirlo, pues el pago mínimo es de tanto. Te lo mereces, cómpratelo ya. Es el mensaje que recibimos constantemente, que nos golpea, que nos llena de dudas y que nos llena también de deudas. En segundo lugar, la sociedad nos inculca que las deudas son esperadas, que es lo normal tener deudas, que son inevitables. La pregunta que nos hacemos es si efectivamente son inevitables. Afirmamos que las inevitables, por definición, pues no se pueden evitar, por eso se llaman inevitables, ¿vale? Pero nos causan problemas tanto las evitables como las otras que no sean inevitables. Hay que saber manejarlas. ¿Con qué nos endeudamos normalmente? Bueno, ahí tenéis las respuestas. No mirar esas respuestas. ¿Con qué nos endeudamos normalmente? Bueno, la casa, ¿no? Normalmente es algo general y bienaventurado aquel que puede endeudarse por una causa, porque es que a veces las casas no te dejan endeudarte o los bancos no te dejan que te endeudes en comprar una causa. Financiación del coche, en los bancos los departamentos de financiación del coche es un departamento súper importante. Nos endeudamos en formación para estudiar más, pues sí, hay personas que se endeudan. Aquí en España no es tan habitual, pero allí en Estados Unidos es una cosa muy normal, el préstamo de mis estudios. Incluso hay, bueno, aquí también pasan algunos máster de negocios, ¿no? Que te dan el préstamo y ya directamente ellos ven cuánto vas a pagar del porcentaje que vas a ganar una vez que te has sacado ese máster en Business Administration y tal. Ahí os puedo contar una escuela que funciona así exactamente porque un amigo mío estaba allí.
Y a veces nos endeudamos con la Visa, con los créditos, con créditos para viajes, con la Visa que hemos pagado diferentes cosas para diferentes compras. Realmente con todo este tipo de cosas es con las que nos endeudamos. Las deudas nos causan dos tipos de problemas principales. Uno es económico, que se lo entendemos, debemos un dinero y no sabemos si vamos a poder pagarlo, pero otro es la pérdida de la realidad del valor que tienen las cosas, aunque cada tipo de deuda puede ser diferente y de tener diferentes repercusiones. El tipo de interés compuesto es el problema principal que tienen las deudas y entenderlo un poco es lo más importante. Una cosa que se llama el tipo de interés compuesto es lo que los bancos manejan muy bien y es por lo que se oye en la televisión muchas veces de han tenido no sé cuántos beneficios, pues la mayoría suele venir del tipo de interés compuesto más que de las propias comisiones que nos cobran y cosas de ese tipo. El tipo medio de crédito que nos cobran para la financiación de una Visa, no sé si lo habéis leído, porque esto viene en todos los contratos que firmáis. Lo que pasa es que a veces lo miramos de lejos, pasamos rápido a la última página, firmamos y bueno, esto viene con el pack. No se puede negociar normalmente. ¿Y para qué voy a leerlo? Pero normalmente están entre el 15 y el 20% lo que te cobran por las cosas que en una Visa te están cobrando. 5.560 euros al 18% anual te cuesta, si lo pagas en un año, unos intereses de 1.000 euros. Si solo pagas interés, es decir, 1.000 entre 12 al mes, que son 83 euros nada más, no mucho, ¿no? Y tienes 5.560 euros de primeras, parece que pagas esos 83, no es demasiado, pero nos daremos cuenta que cuando acabe el año no hemos pagado absolutamente nada de la deuda y debemos exactamente lo mismo. Si cargamos 2.000 euros al 20% en una Visa en 12 meses, pagando una cuota mínima de 30 euros al mes, el primer mes pagamos 30, pero si hacemos la cuenta veremos que lo que debemos son, en vez de 2.000, 2.003. El segundo mes pagaremos otra vez 30, pero deberemos 2.006. Aún habiendo pagado la cuota de 30, que es lo que nos han prometido que íbamos a pagar. Y entramos en una espiral de deuda que empieza a crecer y crecer y no somos capaces de controlar. Las tarjetas revolving, que habéis oído ese nombre, pues son las que permiten eso y son la perdición de la mayoría de los consumidores. Compra tus electrodomésticos pagados en 12 meses sin gasto. Cuando oyes eso, parece que está, pero si lo haces al contado, te hacemos una rebaja del 10%. Ah, amigo, no es sin gasto, ese 10% es un montón de dinero también. Eso es publicidad engañosa, es publicidad mentirosa y te están cobrando un 10% de financiación sin que tú lo sepas. Empiezas con una compra basada en una mentira, por lo menos no te autoengañes porque sé consciente de la realidad que sucede. En ese cuadro ves que si coges 5.000 euros a un interés de un 2,5% mensual, cuando dicen eso de 2,5% mensual, parece que es muy poco. Es que dices, pues es que eso no es nada. ¿Me entiendes? Si tú coges 5.000 euros y solo pagas el interés, has pagado al cabo del año 1.724 euros de intereses, que no es un 2,5% anual, sino que suma un 34%, ¿vale? Que es una cantidad importante lo que estás pagando. Y has empezado igual con una publicidad, digamos, engañosa. Pero es importante la pérdida de la realidad que tienes cuando entras en esta dinámica de las deudas, sin contar con lo de los intereses y el problema de las tarjetas de crédito que aumentan nuestras compras por dos razones. Una de ellas es por la sensación de poder decidir. Ese eslogan que os he estado contando, lo compro cuando quiero y lo pago cuando puedo. Eso es lo que parece que estás diciendo, pero no sé yo si esa es en sí la realidad de lo que sucede, porque a veces luego no puedes. Pero eso es lo que te están vendiendo, lo que entra en tu mentalidad. Y también la sensación de que es un coste inferior. Y la realidad es que se paga entre un 20 y un 30% más por las cosas compradas con Visa.
El plástico, que es como llaman a las tarjetas, hace que perdamos la sensación de pérdida de valor del dinero que vamos a pagar. ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas? Porque la Biblia también nos habla de las deudas, entre otras cosas. En primer lugar, nos advierte, Proverbios 22:7, el rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Nuestro endeudamiento está directamente vinculado con nuestra esclavitud al acreedor. Esto es injusto ante lo que hizo el Señor por nosotros, cuando Él dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Endeudarse te lleva a peligros espirituales. En primer lugar, presupone un futuro. Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Contraer una deuda implica pensar que vamos a seguir ganando exactamente el mismo dinero o por lo menos suficiente para pagar la deuda y realmente no sabemos cuál será nuestra situación o la de nuestra empresa, porque a veces no somos nosotros, sino son las circunstancias. ¿Cuánta gente con el tema de la pandemia han perdido su trabajo? De la noche a la mañana la empresa ha tenido que prescindir de él de una manera u otra y le han despedido e incluso le han pagado un despido porque han visto que no había posibilidad. Una deuda presupone un futuro, pero también niega la posibilidad de que Dios nos enseñe. Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No, estoy leyendo normalmente Dios habla hoy, por eso a los que sabéis Reina Valera de memoria, como a mí me cuesta a veces leerlo, sucede eso. Quizá el Señor también nos quiera añadir humildad, continencia, solidaridad o gratitud porque Él proveerá. Una deuda muchas veces lo que significa es que nosotros estamos poniendo la solución al problema, pero a veces esa deuda te va a crear un problema mayor. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, usa la tarjeta. Reflexiona. En el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como el otro a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Quizá nos quiera enseñar paciencia, y es algo que también está ahí para que aprendamos. Pero además el uso de la tarjeta y el uso de los créditos nos llevan a veces a la avaricia. Dice Lucas 12:15 y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las deudas pueden ser producto de la avaricia, querer tener más, presumir un poquito más, y ese sentimiento lo podemos llamar pecado, porque muchas veces lo que va a hacer es que nos va a alejar de nuestro Señor. Pero ¿en qué casos sí podemos considerar tener deudas? Porque también podemos considerarlo, Yes, we can tener deudas también de vez en cuando. Cuando lo que estamos comprando aumente el valor o genere una ganancia. Cuando el valor de la deuda no exceda el valor de lo que compro, sino que sea inferior o por lo menos sea igual. Cuando la deuda no sea tan alta que el pago suponga una presión añadida a mi vida. Cuando tengamos la voluntad de quitarla lo antes posible, dentro de lo razonable. Si compras una casa, pues ya sabes que no va a ser lo más rápido posible porque tiene que tener un tiempo pero razonable, no te alargues más, porque además no serás consciente de cómo se incrementan los intereses cuanto más alargues el tiempo de pago. ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de firmar una deuda, de adquirir una deuda? En primer lugar, conseguir la menor TAE. Los regalos de apertura no valen para nada. Ya sabéis que te regalan una ajuar de porcelana en muchos sitios si tienes una nueva hipoteca, o te prometen un viaje a cierto sitio. Todo eso no valen
y son, sin embargo, a la larga muy costosos. No es eso lo que debes mirar, sino buscar una menor TAE. No tomar de referencia el TIN, que es otra cosa que ahora lo ponen muy fuerte, muy en grande en muchas de las publicidades. El TIN, la tasa interna nominal, lo que es el dinero que gana el propio banco, pero no lo que pagas tú. La TAE tiene en cuenta el TIN, porque es lo que gana el banco, más costes de comisiones de apertura, costes de comisiones de cierre y demás. Debes también tratar que los plazos en el tiempo sean lo más reducidos posibles. Duplicar el tiempo cuadruplica los intereses. Si una cosa te has comprometido a pagarla en un año y la duplicas al doble, los intereses, lo que vas a pagar, terminas pagando en vez del doble, el cuádruple. Estás duplicando la cantidad de intereses que pagas. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay que lo que has comprado, ese valor se devalúe. A ver, en las casas no suele pasar eso, aunque hay épocas en las que sí pasa, pero si estás financiando un coche, ya sabéis que conforme sale del concesionario, esto me lo censurará los que venden coches, conforme sale de un concesionario, directamente vale un 15% menos, directamente. Si lo fueras a vender en ese momento, nada más que has hecho arrancarlo y salir fuera, directamente pierdes un 15% de valor, con lo cual tienes que cuidar si te has endeudado para comprarlo. Por eso, cuanto más tiempo pase, hay más posibilidad de que se desvirtúe el valor. La comparación a la hora de pedir un préstamo, y vamos a este cuadro que hay aquí, es clave. Y hay que hacer un cuadro en este sentido. Cuando vais a pedir una financiación, os apuntáis el nombre del banco, qué TAE es la que os cobra, eso os lo dan en forma de porcentaje, eso no es una cantidad, la cantidad sería luego después. ¿Cuál es el plazo a los que te vas a comprometer de pago? ¿Qué cuota vas a pagar? Y ahí ya sí puedes calcular los intereses, sacándolo de la resta de lo que vale el total del valor. Pero debes hacer este cuadro, porque si no haces este cuadro cuando vas a comprar, te pierdes en la vajilla de cocina que te regalan, el teléfono móvil que te van a dar si estás allí apuntado, o cualquiera de los regalos que te prometen. De manera que es importantísimo siempre el poder hacer este tipo de cuadro. Pero una vez que tenemos una deuda, esto es lo que más nos interesa: cómo reducir las deudas. La Biblia nos da un consejo muy sabio. Dice en Romanos 13:7, ¿no sabéis este de memoria? Pagad a todos lo que debáis. Eso es lo que dice la Escritura. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que amaros los unos a los otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Y si no pagamos, hay gente que tiene deudas y que su planteamiento es no pagar. Hermanos en la fe también. Pero hay gente que tiene deudas y su planteamiento es no pagar. Salmo 37, 21 dice, estaba en el texto anterior, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Podéis elegir en qué lugar queréis estar, entre los que pagan o entre los que no pagan. ¿Dónde estás tú? Tenemos una responsabilidad. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré. Eso es Proverbios 3, 27 y 28. Cuando tengas contigo que darle, retrasar el pago cuando se puede pagar, no solo es incorrecto, sino que seguro que nos va a llevar a más problemas. Hay muchos truquitos, por decirlo de una manera, para quitarnos las deudas, pagándolas, por supuesto. Pero ninguno vale de nada si no se tiene voluntad de pagar. Porque a veces es que ya digo que está en la voluntad. Es como en los regímenes para adelgazar. Hay miles de regímenes, pero si no quieres adelgazar es imposible. Pues con el tema de los pagos pasa así. La pregunta que debemos hacernos es si de verdad
¿Queremos reducir las deudas o no queremos reducirlas? Y viendo las consecuencias, esa debería ser la decisión. Claves para la reducción. Bueno, una clave es orar al Señor. ¿Puede parecer una tontería? Yo creo que no. Hacer que Dios sea parte de la solución, debemos ser conscientes que no significa que nos vaya Él a pagar nuestra deuda, en cierto modo, sino que te responsabilizas delante de Él a pagar esa deuda. ¿Veis el matiz un poco, no? Te responsabilizas delante de Él y Él hará. Y Él hará. Y Él no sabemos lo que hará, pero Él hará. Dice, recordar que en 1 Reyes 4:1-7 hay una viuda que le van a quitar los hijos por lo que debe, acude a Eliseo, tuvo que trabajar, no fue directamente todo solucionado, hay un milagro, ella tiene que buscar recipientes y se encontró la solución del problema. Ve, vende el aceite y paga a los acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ora y actúa. No te endeudes más, desde luego. Juntar todo en un préstamo, que eso nos lo publicitan constantemente, a priori es una mala idea. La refinanciación normalmente cuesta como un 3 o 4 puntos más de coste con respecto a los préstamos que tienes. Pero si quieres hacerlo, asesórate con alguien que te ayude a hacer la comparativa también esa que veíamos en el otro lado. Yo no digo que no lo hagas, porque a veces es la solución o la única solución que tienes si tus ingresos netos no pueden pagar lo neto que debes. Entonces, efectivamente, tienes que hacer algo, ¿no? Pues en ese caso, yo lo que te recomiendo es que busques a alguien de confianza, no el que te está vendiendo el producto, porque el que te está vendiendo el producto ya sabéis que vive de ello, ¿no? Y él está tratando de captarte para ese producto. Yo no digo que no lo hagas, sino que te asesores bien sobre eso de la refinanciación, que a todos se nos llena la boca con esa palabra y sin embargo si luego analizas, a lo mejor estás pagando mucho más que lo que pagabas antes o estás endeudando y todo apostándolo hacia tu vivienda, porque normalmente lo que hacen es rehipotecarte la casa con una deuda superior. Y otra posibilidad es prepara un plan de pagos en cascada, que vamos a explicarlo ahora. Prepara un inventario de deudas, que es un listado en el cual tú dices las deudas que tienes, paga la de menor duplicando la cuota y reduciendo el tiempo, ahora lo explico con un ejemplo, y usa la liberación de la menor para pagar la siguiente. Ahí tenéis un ejemplo que habla, primero prepara el inventario sería lo que estás viendo, ¿no? De ¿qué has comprado una cafetera a 6 meses y el capital pendiente que tienes, que son 450, ¿vale? Y la cuota que pagas, que son 83,25. La visa del verano, que te has cargado 1.000 euros más y que además dices, bueno, pues lo voy a pagar poco a poco y voy a pagar 127 al mes. Una reforma que hiciste es que te costó 5.000 y que la estás pagando a 2 años. Y la hipoteca, ¿no? A lo mejor, si ese es un ejemplo de inventario, ahí te estás comprometiendo con esos 1.086. La manera de reducir estas deudas, que es a lo que estamos hablando, pagándolas, es paga la menor duplicando la cuota y reduciendo el tiempo. Es decir, si tienes la posibilidad, te vas a por la de 83,25 y en vez de pagar los 83,25, si te es fácil pagarlo, duplica el importe y págalo mucho antes, con lo cual ya los intereses se bajarán de ese propio préstamo y te costará mucho menos. Piénsalo, si tienes la posibilidad, eso sería una de las cosas que tienes que hacer. Y luego después, una vez que acabes, la liberación de ese importe no lo uses para volver a endeudarte con algo más grande, sino si lo que quieres es pásate al escalón siguiente y aplica esos 83,25 por lo menos, si no puedes el doble o lo que sea, a los 127. Entonces verás que esos 9 meses se reducirán de una manera considerable y así progresivamente, ¿vale? En lugar de tratar de refinanciarlo y meterlo todo a la hipoteca, que terminarás pagando más y además pagarás por la innovación y pues hay varios conceptos a manejar según se pueda o no se pueda, porque normalmente por esas cantidades pequeñas no puedes, pero trata de hacerlo de esa manera escalada. Y yo conozco una persona
hace un año estuvimos hablando de esta situación. Yo normalmente no me gusta asesorar a las personas porque, oye, consejos es un poquito complicado, que luego si salen mal ya sabes que eres el culpable. Pero estuve hablando con una persona que me contó su problema y me explicó sus deudas y la estuvimos viendo, hicimos un plan de pagos y realmente ha sido un resultado fenomenal y estupendo. Y lo que ha hecho es esto, no hay magia ni brujería ni demás, sino compromiso ante el Señor de que yo tengo un problema económico y lo tengo porque me he endeudado más de la cuenta, quiero resolverlo, vamos a ver cómo lo resuelvo y responsablemente me pongo a resolverlo, ¿eh? Y esa persona hoy en día, la verdad que luego, pues oye, el Señor le ha bendecido de muchas maneras, pero una de ellas ha sido esta, de manera que yo os aconsejo a que si tener deudas, penséis en ellas, no las escondáis en el cajón, a ver si nadie se entera, se le olvida y ya no me las cobran, ¿entiendes? Sino ser responsables con ella, porque además tenemos que dar ejemplo, recordar todo lo que hablábamos antes. Te toca a ti. ¿Quieres reducir tus deudas? ¿Quieres reducirlas de verdad o no quieres reducirlas? Piénsalo, no hace falta que levantéis la mano. Aquel que quiera reducir su deuda, que se ponga en pie. No, si queréis reducirla, el método que he dado es un método natural, sencillo, que está dentro del sentido común y que es fácil de aplicar. Y lo mejor de todo es que hay esperanza. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Si tener deudas hay esperanza también en el Señor, ¿de acuerdo? O sea que, no sé si tenéis alguna pregunta.